Bueno, les doy la bienvenida a las dos y a todos los que puedan ver la videoconferencia. Esta es una segunda sesión del día 29 de agosto. Eh, Vamos a ver en esta tarde acerca de las encuestas, qué son las encuestas, cuáles son las clases de encuestas y también las preguntas, ¿no? ¿Qué clase de preguntas hay? y, y por qué y cómo se contestan, digamos, dependiendo, ¿sí? El enfoque de las preguntas. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es una encuesta? Dice en la diapositiva. Hoy en día la palabra encuesta se usa más frecuentemente para describir un método de obtener información de una muestra de individuos. Entonces nos dan un ejemplo, dice, un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de introducir un nuevo producto. Entonces, las encuestas son importantes porque en un determinado momento nos pueden sacar de dudas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo voy a sacar un producto al mercado, pero este producto, pues digamos que tiene competencia y sobre todo yo deseo que mi producto haga la diferencia en el mercado, que tenga un valor agregado, ¿cierto? Pero yo no puedo suponer que el cliente desea lo que yo quiera, ¿no? Voy a ponerle esto, voy a hacerle esto, voy a ponerle estas características porque puede que esté enfocado, ¿cierto? Y que sirva la idea, pero es mejor preguntarle al público, es mejor preguntarle al cliente cómo le gustaría el producto, ¿sí? ¿Qué características le gustaría que tuviera? Eh, ¿Qué le gustaría que tuviera el producto que va a salir al mercado de mi empresa que no tienen los demás productos? Y eso, al hacer una encuesta de esas al público, al cliente, entonces salen ideas muy, digamos, bonitas y sobre todo muy estratégicas para poder competir en el mercado, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, por eso es importante las encuestas. Las encuestas también nos dan una idea de cómo está el servicio en mi empresa a través, la encuesta se puede hacer a través de un correo, a través de una llamada, ¿cierto? A través de un chat, a través de una red social también. Y pues el cliente puede llenar la encuesta, enviarla y ahí está. Las encuestas antes de la pandemia, incluso mucho antes, se hacían face to face, es decir, físicamente. La empresa se trasladaba, ¿cierto? Al lugar donde estaba el, el mercado objetivo, ¿sí? O la muestra objetivo para poder hacer esta encuesta, ¿sí? Entonces se trasladaba, digamos que era un poco tedioso porque había mucho gasto en el que incurría la compañía, el transporte, el material, el personal que iba a hacer la encuesta, ¿cierto? Y todo eso tiene obviamente que pagarse, tiene un costo. Adicional a eso tiene un tiempo, ¿sí? Digamos que es más extenso el tiempo, mientras que a través de los medios tecnológicos, pues es menos costoso, el tiempo es menos también y digamos que se saca la encuesta rápidamente. Entonces, vamos a seguir adelante con la parte de encuestas. Métodos comunes de encuestas. Las encuestas pueden ser clasificadas por tamaño y tipo de muestra. ¿Mm? Uso. Estudiar poblaciones humanas o no humanas. Por ejemplo, objetos animados o inanimados, animales, terrenos, viviendas, etcétera.
Hay métodos para hacer encuestas a individuos personalmente o utilizando algún medio, lo que les decía antes, ¿no? Los medios tecnológicos. O finalmente face to face, como se acostumbraba antes de la pandemia. eh, También, pero antes de la pandemia también se usaban los medios tecnológicos, lo que pasa es que no era tan masiva eh, mm, las encuestas de esa manera. Los medios tecnológicos no tenían tanto uso como ahora, ¿no? La encuesta recaba la información a través de entrevistas y o cuestionarios. ¿No? Entonces, aquí dice, la entrevista personal. Si se pretende realizar este tipo de encuestas en el hogar u oficina de un participante, son mucho más costosas. Era lo que les decía a ustedes, ¿no? Trasladarse la empresa con el personal, el material, ¿cierto? Cuesta, cuesta mucho, porque tienen que mirar cómo va a ser la logística, en qué se van a trasladar, cuál personal va a ser, es el idóneo para que pueda hacer esa encuesta y que pueda trasladarse, es decir, que tenga el tiempo y sobre todo pues que sean personas profesionales para poder hacer las encuestas. ¿Profesionales en qué? No profesionales de pronto de carrera, pero sí profesionales en el sentido de que tengan dicho dicha experiencia, digamos que ya hayan hecho encuestas, son encuestadores que ya están preparados, de pronto que han recibido una capacitación y que saben cómo ponerla a, o establecerla, ¿sí? Entonces, es eso. Estas pueden ser necesarias especialmente cuando se debe recoger información compleja. ¿Sí? Las entrevistas telefónicas es una forma eficiente de recoger ciertos tipos de datos y se están usando cada vez con mayor frecuencia. Se prestan particularmente bien en situaciones donde es necesario obtener resultados oportunos. Entonces, las entrevistas telefónicas obviamente son rápidas, solamente que pues en ese orden de ideas hay que llamar al cliente con anterioridad, prepararlo, ¿sí? Informarlo que le van a hacer una entrevista y que, bueno, sacar el tiempo, ¿no? Una cita con el cliente y decirle cuánto tiempo se va a demorar esa entrevista para que el cliente pueda tener el tiempo disponible y sobre todo, pues que esté enterado de que le van a hacer esa encuesta. No se puede de una vez. Tal vez algunas personas tengan el tiempo, pero a nadie le gusta que sea de esa manera. Es mejor llamar, corroborar y confirmar con el cliente qué tiempo tiene y cuándo puede, ¿sí? La idea es pues también establecer unas fechas específicas de donde no nos podemos pasar. Entonces se le dice al cliente, bueno, tenemos tales y tales días para hacer la encuesta, en cuál día usted puede y a qué hora, ¿cierto? Y ahí entonces vamos agendando a estos clientes o a estas personas para poder que ellos presenten esta entrevista o esta encuesta. Las encuestas por correo, telefónicas y entrevistas en persona son las más comunes. Las encuestas por correo pueden ser de costo relativamente bajo. Como con cualquier otra encuesta, existen problemas en usar este método si no se presta suficiente atención a obtener niveles altos de cooperación. Entonces ahí también, si se va a hacer por correo, igualmente hay que hacer una llamada con anterioridad, hablándole al cliente, advirtiéndolo y sobre todo, cuando es de esta manera, hay que ayudar al cliente a que se sienta comprometido. ¿De qué manera? Tal vez con un obsequio, con una atención, con un bono, algo que haga que el cliente se interese para colaborar con dicha encuesta. A veces ya son clientes establecidos, por ejemplo. No, mira, es que necesitamos hacer esta encuesta. Usted está usando tal producto, entonces queremos
saber cómo funciona cómo le ha funcionado el producto, cómo está usted con respecto al servicio que se le está prestando. Entonces queremos saber eso. Usted nos puede agendar o nos puede dar un tiempo para una encuesta. Son solamente 10 minutos o 15 minutos. Quisiéramos saber en qué momento usted nos puede dar esa encuesta o hacer esa encuesta. Entonces, cuando se trata ya de clientes establecidos, es más fácil que ir al mercado y mirar con una muestra de clientes. Entonces, a ellos sí toca, digamos, que trabajarlos, advertirles, decirles de qué se trata, explicarles. Obviamente tiene un proceso, ¿cierto? Dice, estas encuestas pueden ser más efectivas cuando se dirigen a grupos particulares, tal como suscriptores a una revista especializada o a miembros de una organización profesional. ¿Mm? Entonces, lo que les decía, cuando ya tenemos estas personas establecidas, sabemos a qué nicho de personas vamos a ir o qué grupo de personas son las que van a contestar la pregunta, las encuestas, es más fácil, ¿sí? Es más fácil para las empresas y para los encuestadores. Es una de las técnicas de obtener información más utilizadas en la investigación, mediante una persona que es el entrevistador solicita información a otra que es el entrevistado. La entrevista es el instrumento más valioso para obtener información, ya que se define como el arte de escuchar y captar información. Las características de la entrevista son establecer el rapport, que es romper el hielo. Obviamente, entonces hay que primero romper el hielo, tomar, digamos, que el cliente sienta confianza, explicarle todo al cliente, que él se sienta muy tranquilo para poder contestar la encuesta. Las preguntas deben reunir requisitos de confiabilidad y validez. Iniciar la entrevista con las preguntas más simples, ¿sí? El entrevistador no debe desviar su atención a los objetivos de la entrevista. Simplemente debe estar atendiendo al cliente, preguntándole al cliente y estar anotando todo lo que el cliente dice. A veces el entrevistador o el encuestador es el que anota, ¿no? En otras oportunidades es el cliente el que hace los aportes sin ningún inconveniente. ¿Mm? El entrevistador no debe ser entrevistado. Hay clientes que ustedes saben que hay personas que se toman la palabra, se toman el tiempo y a veces cuando nosotros no tenemos ese liderazgo dejamos que los clientes se tomen como ese liderazgo y digamos que resulta que ellos son los que nos hacen la entrevista. Entonces no hay que hacer eso, ¿listo? La entrevista debe realizarse sin interrupción y en un clima de tranquilidad, amabilidad y confianza. ¿Mm? Al concluir la entrevista, se debe agradecer al informante su colaboración. Entonces, obviamente se le debe dar gracias y también pues yo creo que una atención especial, ¿no? De pronto un obsequio. A veces no hay obsequios así que se le vaya a dar un producto de la empresa, pero sí un llaverito, algo, una tarjeta de agradecimiento, algo que sea especial y que el cliente se sienta eh, eh, pues tratado de una forma especial y que él sienta que somos agradecidos, ¿sí? Eso es importante. El entrevistador debe tener la suficiente agudeza para observar, escuchar, transcribir, sintetizar la información recopilada. El entrevistador debe contar con una guía de entrevistas en donde se establezcan los objetivos. Durante la entrevista o al final, el entrevistador deberá anotar en la cédula, diario de campo o ficha de trabajo los resultados. Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad. ¿No? Entonces, aquí, la técnica de la entrevista consiste en obtener respuestas válidas. Entonces, cerciorarse
el entrevistador de que el cliente o que la persona está diciendo la verdad y sobre todo que está respondiendo de una forma sensata y verídica, honesta, ¿cierto? Para llegar a esto solo se logra entrevistando y se perfecciona con la experiencia acumulada. Entonces, por eso es que son personas ya expertas en hacer entrevistas, que tienen una capacitación, que saben detectar al cliente de pronto algunas situaciones, como saben hacer también las preguntas adecuadas para que el cliente responda exactamente lo que se requiere de él. Tipos de entrevista. Hay una que es estructurada o dirigida, la segunda es no estructurada. Entonces también está dentro de esa no estructurada la focalizada, la clínica y libre. Entonces aquí abajo, en esa misma diapositiva, dice que entrevista estructurada o dirigida. Se realiza con un cuestionario, con una cédula, ¿sí? Que se debe llenar a medida que se desarrolla. Entonces ahí ya está como las preguntas establecidas, todo el cuestionario está listo. Y solamente es ayudarle al cliente o a la persona para que conteste dicho cuestionario. Las preguntas se transcriben tal y como las proporciona el entrevistado. Por lo tanto, las preguntas siempre se plantean con el mismo orden. Entrevista no estructurada. El entrevistador la efectúa tomando como base un guión. Las preguntas son abiertas y no tienen una estandarización. Entonces, no sé si ustedes sepan que son preguntas abiertas, me imagino que sí. Entonces, esas preguntas abiertas son aquellas donde usted, como cliente o como persona natural, digamos, que está siendo entrevistado, tiene la capacidad de contestar abiertamente, sin restricciones, ¿sí? Usted puede escribir todo lo que quiera, explicar y no hay problema. Esas son las preguntas abiertas. Dice que la entrevista focalizada. La entrevista focalizada se caracteriza porque se investiga una lista de tópicos. El investigador sondea e investiga todo lo referente a esos factores. Entonces hay unos objetivos específicos y entonces, es decir, entonces según esa entrevista, obviamente todas las preguntas deben ir hacia ese objetivo, ¿sí? Por eso dice focalizada, porque tiene un foco, un objetivo, ¿sí? La entrevista clínica es una modalidad de la entrevista focalizada, pero en esta se analizan las motivaciones y sentimientos individuales desde el punto de vista psicológico. Entonces, cuando nos hacen entrevistas o test que sean psicológicas, de comportamiento, son estas, son las entrevistas clínicas. Y esto pasa mucho cuando vamos a ser contratados en una empresa como seria y responsable. Nos hacen muchas preguntas psicológicas para ver cómo es nuestro comportamiento y cómo actuaríamos en determinados momentos, ¿sí? Es eso. La entrevista libre se da en absoluta libertad. El entrevistado para expresar su opinión acerca de un tema y el entrevistador solo interviene para orientarlo, nada más. Entonces, acá, el cuestionario. ¿Alguna pregunta? Qué pena con Daniela y Karen, no sé, sé que no tienen, o sea, que no pueden hablar a través del micrófono, pero no sé si tengan alguna pregunta o todo este... No, profe, no tengo dudas. Es que yo casi no hablo porque tengo un bebé chiquito y él hace mucho Hola ruido y me da Daniela. pena que de pronto quede en la grabación los gritos de él. Pero no, hasta No. ahora es muy, muy claro la información que nos has brindado. Ok, Daniela. Y lo que les colocaba en el chat, por ejemplo, en mi EPS, cada vez que yo voy al médico, una vez salimos a la media hora nos llega un correo o un mensaje de texto para validar el servicio siempre. Y en los casos que nos ha ido mal, Sí. me contactan a los 2, 3 días para saber qué fue lo que pasó.
Ah, pero todo ok. muy claro. Ahí lo escuchan como está haciendo ruido, qué pena. Sí, yo le escucho a tu bebé, no te preocupes, o sea, no te preocupes, es entendible. Bueno, así que no tengas pena de tu bebé ni nada y pues bueno, si tienes que atenderlo está bien, no te preocupes. Gracias por el aporte. Sí, señora, así es, ¿sí? Siempre están haciendo encuestas, cuestionarios, preguntas para pues verificar cómo está el servicio, cómo está el producto, cómo está la atención, ¿cierto? Para verificar qué le hace falta al cliente, para verificar cómo está el personal de la compañía en cuanto al servicio, en cuanto a la atención, a la amabilidad, ¿cierto? Y todo es solo encuestas, cuestionarios, evaluaciones. Eh, Siempre se está haciendo esta parte porque a las empresas les interesa, pues obviamente el mejoramiento continuo. Pero pues obviamente tienen que crear estrategias. ¿Pero a través de qué? A través de toda esta información que reciben de los clientes porque no hay otra forma. El cliente es el que califica. Califica la empresa, califica el servicio, califica los productos, califica todos los procesos que haya dentro de una empresa. ¿Mm? Entonces es por eso. ¿Listo? Ok, Karen, también tienes todo totalmente entendido, listo. Entonces vamos a seguir con la parte del cuestionario. Dice, es un formato redactado en forma de interrogatorio, de donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Se aplica de la siguiente manera. Primero, personalmente. Entonces, un cuestionario obviamente pues se aplica a unas personas, digamos, cuando estamos en ese proceso de selección, ¿sí? Estamos dentro de los posibles candidatos que se van a quedar con un puesto, ¿sí? Laboral, nos hacen unas encuestas o nos dan unos cuestionarios donde tenemos que llenar esos cuestionarios y obviamente eso tiene una información intrínseca que la empresa necesita para verificar si el personal es idóneo, el que está, digamos, entrevistando o el que se postuló para dicho cargo, ¿cierto? Hablando de selección de personal, pero cuando hablamos también de atención al cliente, pues se le pasa un cuestionario al cliente con todo que tenga que ver con el producto, por ejemplo, si es a nivel de producto, ¿cierto? Y pues obviamente él va a contestar y ahí se sabe cómo está viendo el cliente el producto o cómo le está sirviendo, si sí le está sirviendo, si sí le está siendo útil, ¿cierto? Bueno, por correo, también se puede aplicar por correo igual que la entrevista, postal o electrónico, en forma individual o colectiva. Entonces se puede, a través de un grupo de personas, todas las personas ahí se les entrega el cuestionario y todos obviamente empiezan igual a hacer su cuestionario, a contestarlo, ¿cierto? O tal vez individual si se requiere ese requisito, digamos, dentro de lo que se está preguntando y el proceso y el cuidado que hay que tener. ¿Mm? Bueno, esta es la temática de esta mañana que ya la vimos, que es de motivación e inteligencia emocional. Por eso no vamos a pasar las diapositivas, para porque se está rebobinando la información. A ver qué le pasó. Aquí está. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de de qué son las preguntas, o bueno,
No tanto vamos a hablar, sino vamos a mirar, ¿sí? Un ejemplo de una encuesta con preguntas de opción múltiple. ¿Mm? ¿Qué es que, digamos, la tarea de hoy o las actividades de hoy tienen este formato, ¿sí? Son test con preguntas de opción múltiple. Hay otras que son preguntas cerradas y que es sí o no, y otras son falso o verdadero, y ya, ¿cierto? Y otras que son preguntas abiertas, es decir, donde tú tienes la forma de expresarte libremente sin restricción. Esas son las abiertas. Entonces aquí está este ejemplo. Dice, a diferencia de las preguntas abiertas, las preguntas de respuesta múltiple requieren que los encuestados seleccionen las respuestas más convenientes para ellos. Este tipo de preguntas requieren menos trabajo para responder y son más fáciles de analizar. Los siguientes son ejemplos de preguntas para una encuesta de satisfacción del cliente interno que podrías utilizar. Entonces es como un ejemplo y te están diciendo que si tú quieres medir el desarrollo o el desenvolvimiento de los clientes internos, que son los mismos colaboradores o trabajadores de la empresa, entonces que haga este test, ¿cierto? Estoy feliz en el trabajo, entonces ahí abajo dice muy en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y cualquiera de esas respuestas te sirve, es decir, la que se acomode más a ti, la que tú sientas que es la respuesta, entonces tú la tachas, ¿cierto? Esa es múltiple respuesta, hay varias respuestas, hay varias opciones, y de esas tú escoges la más adecuada para ti. Luego dice, ¿recomendaría trabajar aquí a mis amigos o familiares? Igual. Entonces, muy en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, y así hasta mirar cuál es la mejor opción para ti. Me siento animado y motivado para encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Entonces, otra vez te hacen las mismas preguntas. Y tú, obviamente, sacas o subrayas o escoges, seleccionas la mejor respuesta para ti, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de algo que se usa mucho, que son los colores, en la parte de marketing, ¿sí? En la parte de marketing se usa mucho, se juega mucho con los colores. Las empresas siempre se identifican a través de los colores. Por ejemplo, vamos a pensar en el éxito. ¿Qué color tiene el éxito? Me pueden responder si quieren por el chat o si quieren así verbalmente. ¿Con qué color se identifica el éxito? El éxito es lo almacén del éxito. Eso. Muy bien, Daniela. Exactamente. Amarillo. ¿Con qué color se identifica Coca-Cola? ¿Con qué color se identifica Coca-Cola? Ok, Daniela. Karen, muy bien. Rojo. Rojo y negro, Daniela, muy bien. Gracias. Exactamente. Por ejemplo, vamos a preguntar por Servientrega. ¿Con qué color se identifica Servientrega? Exactamente, verde, así es. Ok, muy bien las dos, Karen y Daniela, así es. Entonces, digamos que los colores hacen parte de ese marketing que la empresa pone en el mercado, ¿sí? A través de la publicidad, a través de campañas, ¿cierto? De producto. Nosotros podemos, ¿cómo se dice? Grabar o reconocer, ¿cierto? Las empresas a través de su color. Y
Pues ustedes saben que todas las empresas tienen un logo y se identifican con un color y yo sé que hay obviamente todas las empresas allá afuera, si yo les pregunto Claro, si les pregunto Agua Cristal, si les pregunto Facebook, si les pregunto Twitter, ¿cierto? Si les pregunto WOM, ustedes saben los colores. Entonces dice, los sentidos se estimulan gracias a los colores y las personas crean asociaciones. Entonces ustedes se dan cuenta que yo les pregunto y ustedes ya saben la respuesta. ¿Por qué? Porque esa era la idea, ese es el objetivo de las empresas, que haya recordación de marca a través de los colores que ellos, digamos con los colores que ellos identifican la empresa, ¿sí? Aprende a utilizar los colores correctos para sumar nuevos clientes a tu portafolio. Entonces, los colores son parte esencial de una estrategia de marketing. La combinación de ellos define muchas veces la personalidad o el estilo, ¿m?, de una empresa. ¿Quién, por ejemplo, no asocia el rojo a Coca-Cola o el amarillo a McDonald's? Descubre el significado de los colores y apréndelos a usar en tus estrategias de mercadotecnia. Azul, dice, sinónimo de seguridad y responsabilidad. Si quieres transmitir un mensaje de confianza, seguridad y madurez, este es tu color. Entonces vamos a pensar en empresas que tengan color azul y lo van a escribir ahí en su chat, por favor. ¿Qué empresas tienen color azul? Coordinadora tiene azul, ¿cierto? Coordinadora tiene azul, creo que es oscuro, ¿no? Sí, es un azul, hasta donde me Sí, acuerdo. Las de agua, todas las marcas de agua también tienen colores azules. exactamente. Manantial, No te Cristal, puedes, Famisanar tiene el color azul. eso. Facebook, Facebook tiene el color, Twitter. Twitter, exactamente. mm, no, por ahora solo me acuerdo Creo de que eso. Cafam, cuando Cafam, existía, sí. tenía color azul. Y así Sura sucesivamente. también. Dime. Sura también tiene Azura, el color azul. exacto, exacto. Entonces vean que sí recordamos o de una vez ya lo asociamos, ¿cierto? Por ejemplo, luego dice, rojo representa energía, fuerza y pasión. En marketing se usa para llamar la atención y estimular la mente de los consumidores. También para transmitir un mensaje de energía. Entonces vamos a pensar en empresas con color rojo. Fuera de Coca-Cola porque ya lo dijimos. Entonces van a escribir o pueden hablar acerca de empresas que tengan color rojo. Colpatria. Sí, muy bien. Ah, Puma, la de los tenis, la marca Puma. Puma. ¿Cuál otra? Okay. Nintendo, que es la de como las consolas de videojuegos. Ah, Nintendo. ya, sí, exactamente. Mm, Claro, también tiene rojo, ¿cierto? Levi's, que es la marca de los jeans también. Levis, ¿cierto? Levis. Levi's, que le dicen Levi's o Levi's. Netflix, por ejemplo, también ya como marca el rojo. Exactamente. Entonces vemos realmente que así identificamos las compañías, las empresas, diferentes empresas dependiendo, ¿cierto? Vamos a mirar, dice, bueno, el amarillo, entusiasmo y juventud, se relaciona con el sol y la luz. En una empresa puede representar creatividad, energía y juventud. Entonces vamos a mirar qué empresas tienen amarillo que no sea éxito porque ya lo dijimos. ¿Cuáles? No, con amarillo sí, no hay casi. Que me acuerden, no. Porque Cos casi, por ejemplo, sí, Mastercard tiene rojo, pero es rojo amarillo. Mm,
DHL tiene amarillo de fondo, pero las letras son rojas. Bueno, no importa, igual tiene amarillo. Las tarjetas de Bancolombia, exacto. ¿Sí ven? Entonces, sí, así vamos que los diferentes almacenes cuentan como con esos logos de color amarillo. Por ejemplo, mucho lo usan en restaurantes, ¿sí? O en asaderos. Usan mucho el rojo, el amarillo, ¿sí? El naranja. Lo usan mucho en los asaderos, como en restaurantes así típicos. También lo usan mucho en los restaurantes que son mexicanos, el amarillo. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a mirar, dice aquí, verde, naturalidad y crecimiento. Es ideal para empresas que se relacionan con el medio ambiente. Entonces, ¿qué empresas, por ejemplo, se relacionan con verde? O ustedes recuerdan que no se hace entrega, porque ya lo dijimos. Ecopetrol, ok. Falabella, exactamente. Muchas gracias, Daniela. Así es. También Subway o cubano, ¿no? Esos sándwiches, digamos, de Subway o cubano se representan con verde. Su logo está en verde, ¿sí? Vemos que se representa a través por lo que son, digamos, restaurantes de comida sana, ¿sí? Entonces, por eso digamos sana entre comillas, ¿por qué? Porque pues tienen pan y todo esto, pero igual son con verduras, con frutas, todo es como natural de alguna manera. Entonces ellos lo representan O de... por ejemplo, la mayoría de fruterías en los barrios donde uno compra las ensaladas de fruta siempre tienen el mismo formato, es verde, 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 verde el techo y tiene espejos para llamar la atención como de esa frescura. Exactamente, muy bien. Ahora vamos a mirar el naranja. Dice diversión, vitalidad y sociabilidad. Suele ser utilizado por empresas relacionadas con con el entretenimiento o la comida. Entonces, pues como les decía, algunos restaurantes usan mucho el naranja, pero empresas así reconocidas o que ustedes recuerden para el naranja, ¿cuál sería? Yo tengo una, la defensa civil, ¿no? La defensa civil se caracteriza porque tiene naranja. Y el uniforme de las personas que usan este uniforme, que están dentro de esa entidad, usan un uniforme de color naranja, ¿sí? Y pues como les decía, los restaurantes usan mucho el color naranja para ser más vistos, ¿no? Morado, riqueza, sabiduría, misterio. En el caso de una empresa, podría transmitir un mensaje de exclusividad o de alto estatus. ¿Cuál empresa tiene morado así? La más que recordemos. Exactamente. Wow, así es. Es la que más recordamos, ¿no? Pero en algunos restaurantes no, como muy finos, usan mucho el morado. Yahoo, sí, Yahoo también tiene morado, sí, señora. Sí, es verdad, ya no se usa tanto. Antes era muy nombrado, pero ahora ya casi no. Pero también se usa el morado. El rosa, rosado, dice amor, romance, paz. Lo usan empresas cuyo público objetivo son las mujeres jóvenes. ¿Mm? Entonces, recordemos que pues hay de todos los tonos de rosa, de clarito a oscuro, digamos que el fucsia, ¿no? Hay uno que es Lily Pink, que se identifica con el rosado, ¿cierto? Y todos los spa de uñas, o no todos, pero la mayoría yo los he visto con rosado. No sé si coincidimos o ustedes tienen otra empresa de pronto con rosado que se identifique.
Y el blanco, dice, el blanco representa simplicidad, pureza, verdad, limpieza, higiene. De ahí que sea utilizado por empresas relacionadas con la salud y por aquellas que quieran proyectar simplicidad. Entonces, las EPS casi todas tienen blanco, ¿sí? Obviamente el logotipo de pronto tenga combinado con azul, ¿sí? Tenga combinado con negro o con rojo, como la Cruz Roja, obviamente, pero siempre tienen como ese blanco ahí, ¿no? Está presente. Dice que el negro representa poder, valentía, elegancia, sobriedad. En el caso de una empresa, podría transmitir un mensaje de seriedad. En cuanto al marketing, algunas empresas lo utilizan para enviar un mensaje de exclusividad, de estatus, de alta calidad y también para añadir un toque de misterio. Entonces, empresas que se identifiquen con el negro. Cabify, sí, Cabify también está en el otro color. Con el negro, ¿cuál sería? ¿Cuáles empresas? Yo les voy a decir una. Coag, que es de ropa. Hay muchos almacenes que se identifican con el negro, ¿no? Almacenes de ropa o de zapatos. Por ejemplo, Adidas tiene también un logo negro, ¿no? Aunque casi siempre lo combinan también negro, rojo, pero Coag tiene negro. ¿Cuál más? Que tenga negro. No me acuerdo de otros en este momento, pero hay muchas empresas que se representan con ese color, ¿no? Y eso quiere decir pues que son empresas elegantes, serias. Entonces, listo. Entonces, la idea era que ustedes supieran que los colores hacen parte importante dentro de las compañías para el marketing, ¿sí? Para el reconocimiento de la empresa, para pautar en las mentes de los consumidores y quedar allí grabados a través del logotipo, del logo, pero con el color que se identifica en la empresa. Entonces vamos a mirar unos videos. No sé si tengan preguntas o esté claro la información que hasta ahora hemos visto. Daniela y Karen, si está claro o tienen alguna pregunta o quieren hacer algún aporte. Ok, Clara. Ok, Karen. Perdón. Muchas gracias. Listo. ¿Y Daniela? ¿No tienes ninguna pregunta? Listo. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir con este video que habla acerca de las encuestas y el tipo de preguntas que hay. Aunque ya lo dijimos, aunque ya digamos verbalmente y en las diapositivas estaba, vamos a aclararlo con este video. ¿Listo? Entonces voy a cerrar mi cámara y micrófono para que puedan ustedes concentrarse en su video, en el video. Preguntas para encuestas. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda Luis Enrique Tenemaya y te doy la bienvenida a un nuevo video de Teocom. Formación en investigación, docencia y comunicación. En esta videoclase hablaremos sobre los tipos de preguntas que comúnmente se utilizan en los cuestionarios para encuestas. Te mostraremos ejemplos específicos de cada una de ellas y reflexionaremos sobre sus ventajas y desventajas. Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a este canal. Todas las semanas publicamos contenidos para, sin más preámbulos, empecemos. En la elaboración de los cuestionarios para las preguntas, fundamentalmente se utilizan dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas.
A continuación hablaremos de cada una de ellas. Preguntas abiertas. Son muy útiles en las investigaciones de enfoque cualitativo, debido a que no delimitan previamente alternativas de respuesta. De allí se utilizan para obtener detalles profundos en las respuestas de los encuestados. En este tipo de preguntas, el número de categorías de respuesta es muy amplio, en teoría, infinito, puesto que la persona es la que determina qué responde y la extensión de sus respuestas. Veamos algunos ejemplos. ¿Por qué escogió esta carrera? ¿Cuál es su opinión sobre la atención recibida en nuestro restaurante? ¿Qué canales de comunicación prefiere que utilicemos para contactarnos con usted? Para una correcta redacción de este tipo de preguntas, es necesario que se utilicen términos que induzcan al encuestado a detallar su respuesta y no a contestar con simples monosílabos. Por ejemplo, podría ser incorrecto preguntar: ¿está usted de acuerdo con el aborto? Una forma más efectiva de hacerlo sería: ¿cuál es su opinión sobre el aborto? En el primer caso, la persona podría contestar brevemente sí o no. En el segundo caso, el encuestado se ve inducido a detallar su respuesta. Pasemos ahora a revisar las preguntas cerradas. Este tipo de preguntas son muy usadas en investigaciones de enfoque cuantitativo, ya que contienen categorías fijas de respuesta que han sido previamente delimitadas. En este caso se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta, por lo que deberán contestar dentro de este marco establecido. Es decir, en las categorías cerradas, las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador, de acuerdo al problema a investigar. En lo que respecta a los tipos de preguntas cerradas, podemos encontrar varios tipos, de los cuales en este video nos centraremos en revisar tres principales. 1. Dicotómicas. 2. Opción múltiple. Y 3. Con escalas de calificación. Veamos cada una de ellas. Preguntas dicotómicas. Son aquellas que brindan dos opciones de respuesta, de las cuales el encuestado deberá seleccionar una. Por ejemplo, ¿trabaja usted actualmente? ¿Cuál es su sexo? ¿Esta es la primera vez que visita nuestra empresa? Lo normal es que este tipo de preguntas lleven respuestas como las siguientes: sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo, masculino o femenino, correcto o incorrecto. Preguntas de opción múltiple. Son aquellas que brindan varias opciones de respuesta para que el encuestado elija una o varias de ellas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa en Internet los domingos? No uso Internet los domingos, menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, más de 4 horas. ¿Cuál de las siguientes es la red social que más utiliza? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. En ocasiones, el investigador habilita un casillero adicional con el nombre Otros, para que el encuestado pueda aumentar una respuesta en caso de que no se sienta identificado con ninguna de las opciones planteadas por el investigador. Por ejemplo, indique cuál es el medio de comunicación por el que más se informa: televisión, radio, periódicos, páginas web, redes sociales, otros. Especifica. Las opciones de respuesta de las preguntas cerradas en ocasiones son excluyentes, es decir, que solo puede optarse por una respuesta, como los ejemplos anteriores, pero también hay preguntas cerradas donde el encuestado puede seleccionar más de una opción de respuesta, es decir, las categorías no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, de los servicios de sala de lectura que presta la biblioteca, ¿cuál o cuáles utilizaste el trimestre anterior? Puedes señalar más de una opción. De la sala de lectura, no entré. ¿A consultar algún libro? ¿A consultar alguna revista? ¿A estudiar? Otros. Especifica. Preguntas con escala de calificación. Este tipo de preguntas demanda de que el encuestado seleccione un valor fijo como respuesta,
que permita medir cómo se sienten las personas sobre un producto, servicio o asunto particular. Por ejemplo, ¿cómo califica la calidad de los videos de este canal? Marque 1 como muy malo y 5 como excelente. En otros casos, se pide al encuestado jerarquizar opciones. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes directores técnicos de la selección de fútbol de Ecuador considera usted que ha sido mejor? Marque 1 para el primer lugar, 2 para el segundo lugar y 3 para el tercer lugar. Dusan Drašković, Hernán Darío Gómez, Gustavo Alfaro. Existen diversos tipos de escala de valoración que pueden utilizar en las encuestas. En un video posterior hablaremos a detalle de cada una de ellas. Por último, veremos cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de preguntas. Empecemos con las preguntas abiertas. Como su principal ventaja podemos destacar que son muy útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente. De hecho, en ocasiones son utilizadas como parte de estudios preliminares que sirven para identificar las posibles categorías de respuesta, para construir preguntas cerradas que se aplican en encuestas posteriores a muestras más grandes. Por otro lado, su mayor desventaja es que son difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. También existen factores que pueden complicar la calidad de la información recibida, tales como el nivel educativo y la capacidad en el manejo del lenguaje por parte de los encuestados. Además, responder a preguntas abiertas requiere un mayor esfuerzo y más tiempo, por lo que existe la posibilidad de que las personas no quieran responder a la encuesta o lo hagan a medias. Veamos ahora las ventajas y desventajas de las preguntas cerradas. La principal ventaja es que las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Además, requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados al momento de contestar. No obstante, la principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas y en ocasiones ninguna de las categorías preseleccionadas coinciden con lo que las personas tienen en mente. Por último, es importante resaltar que cada cuestionario obedece a diferentes necesidades, por lo que algunas veces se incluyen solo preguntas cerradas, otras veces únicamente preguntas abiertas y en ciertos casos ambos tipos de preguntas. Todo dependerá de la necesidad de la investigación y del enfoque elegido. En resumen, existen dos tipos de preguntas para encuestas, las abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas no delimitan previamente las respuestas del encuestado. Las preguntas cerradas delimitan previamente las respuestas del encuestado. Las preguntas dicotómicas de elección múltiple y con escala de valoración son tres de los principales tipos de preguntas cerradas. La principal limitación de las preguntas abiertas es la dificultad para analizar las respuestas y su principal ventaja es que brindan información detallada. La principal limitación de las preguntas cerradas es que limitan las respuestas. Su principal ventaja es que son fáciles de codificar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ahora el turno es para ti. ¿Conoces otro tipo de pregunta que se utilizan en las encuestas? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios. Bueno, ese video pues aclara un poco más toda la información que ya vimos acerca de las encuestas, ¿cierto? Y también de las clases de preguntas que hay. Ahora vamos a ver un video. Esta mañana vimos cuál es la diferencia entre atención al cliente y servicio al cliente. Ahora vamos a ver las nueve técnicas para atender al cliente de una forma empática, ¿sí? De una forma... En este vídeo vamos a hablar de las técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y la empatía para... Entonces, igual para cerrar el micrófono y la cámara. Para que lleves tu atención al cliente hasta el siguiente nivel.
Para empezar, la primera técnica de personalización de la que te quiero hablar es el saludo cordial. El saludo cordial parece que es una cosa como una evidencia, ¿verdad? Pero fíjate, el saludo cordial es algo que se deja pasar muchas veces desapercibido. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien en atención al cliente y nos digan, cuéntame qué es lo que le ocurre, qué es lo que le pasa? Tenéis que pensar que la persona que tiene un problema llega a atención al cliente un poquito acelerada y el hecho de decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentre? Cuénteme, ¿cuál es su problema? Empezar con el saludo cordial hace que se relajen los ánimos negativos que pueda tener una persona. Lo siguiente es la memorización de nombres. Parece una evidencia, ¿verdad? Pero somos personas y nos gustan que nos llamen por nuestro nombre. Si tú estás atendiendo a una persona a un establecimiento y no sabes exactamente cuál es su nombre, quizás en ese instante pues no puedas consultar en algún sitio. Pero si ya conoces a tus clientes, pues les puedes llamar por su nombre y apellidos. Y muchas veces, cuando nosotros miramos nuestros clientes, es interesante que echemos un vistazo y decir, vale, esta persona es María, que es la de que tenía la casa en la playa. Este es Luis, que es el que le gustaban este tipo de cosas. Es interesante que tú puedas asociar a tus clientes con ciertas cosas para que se te quede retenido en la memoria. No es lo mismo decir que es María o María la que tiene la casa en la playa. Claro, si tienes un montón de clientes, si eres una empresa muy grande, es difícil, pero en ese caso, muy probablemente no les estés atendiendo cara a cara, sino que lo estés atendiendo vía telefónica o por correo electrónico. En esos casos, sistemas como un CRM o como Plattsila, cuyo enlace lo tienes aquí, te puede ayudar a decir qué persona es la que está contactando contigo y por lo tanto que le atiendas por su nombre. Al final tienes que aplicar la personalización en la atención, porque la gente quiere sentirse valorada y no hay nada menos valorado que alguien que te atiende y que no te llame por tu nombre. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la relación personal. Esta técnica es muy poderosa porque vamos a un siguiente nivel en nuestra relación con el cliente. No es lo mismo que sea María, a que sea María, la chica que tiene la casa en la playa, con la cual hablamos de vez en cuando y cada vez que viene María, en el caso yo tengo un establecimiento, le pregunto por qué tal han estado tus vacaciones en la playa, qué tal tus hijos, qué tal X y Z. Aunque no sea una cosa que yo lo pueda sentir porque mi relación con María no es muy personal, pero esa cordialidad entre que yo la saludo de una manera cordial, sé su nombre y sé un poco de su vida, la gente se siente mejor. Tenéis que pensar que muchas veces cuando hay un problema, la gente, parte del problema viene de la parte funcional del mismo problema, pero hay un componente emocional, que yo me siento mal porque tengo este problema con respecto a esta organización. El hecho que yo tenga una relación personal, entre comillas, con este cliente, puede hacer que ese problema inicial se reduce un poquito, porque como somos amigos, entre comillas, pues digamos que son cosas que ocurren, ¿vale? Son cosas que ocurren y que, bueno, vamos a intentar solucionarlo como personas conocidas. Ahora bien, si tienes muchísimos clientes en sistemas como el que te acaba de comentar de Plattsila, tú puedes poner en los clientes un comentario. Entonces tú dices, María, como habíamos dicho, la chica de la casa en la playa. Luis, el chico que le encantan los coches clásicos. Arturo, el que tiene una familia numerosa. Esto estoy hablando de personas, pero si estoy hablando de empresas, podemos hablar de la empresa X que está ahora en expansión, la empresa Y que está lanzando una nueva línea de productos, la empresa Z que se ha embarcado en un nuevo proyecto, o la empresa Y que está pasando por una mala época. Podemos poner ese tipo de cosas y entonces, aunque hablemos con una persona, podemos hablarle a esa persona, si la conocemos, en su dato como contacto asociado a esta empresa, podemos poner cosas relacionadas con esa persona, pero también podemos poner a la empresa cosas relacionadas con la empresa. Oye Luis, ¿qué tal os va el proyecto que me contaste la última vez de esta nueva línea de productos? ¿Te parece que es interesante? ¿Estáis sacando adelante? Cuéntame un poquito, que me pareció súper interesante esto que estáis haciendo. Luego, esta relación personal es con la persona, pero también puede ser con la circunstancia de la empresa. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la actitud humana. Y la actitud humana es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque estamos tratando con personas y tenemos que empatizar con ellas. Por eso esta es la primera técnica que siempre tenemos en cuenta cuando estamos hablando de empatía. Alguien llega con un problema y tú tienes que escucharle, sí, escucha activa, que sepas de lo que está hablando y ponerte en sus zapatos y decirle, sé cómo te sientes, no te preocupes, vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esta acción y luego vamos a intentar compensarte por esto que te ha ocurrido. Cuando tú empatizas, muchas veces te das cuenta de lo que está sintiendo la otra persona y si tú estuvieras en esa situación, te podrías ver cómo se podría aliviar ese sufrimiento, ese malestar. Luego,
tienes que tener una actitud humana para que esa persona se sienta bien contigo, porque en cuanto se siente bien, lo humaniza, y cuando es algo humanizable, es algo que puede tener errores, porque los humanos cometemos errores, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el idioma del cliente, porque sumado a una posible situación donde haya un problema y por lo tanto tengas que atender al cliente, si encima no hablas el idioma del cliente porque das unos productos, unos servicios técnicos, la cosa se complica mucho más. Imagínate que tú vas al doctor y el doctor te dice la enfermedad, pero te habla como doctores, o el problema que tú tienes, pero te habla como doctores, y no te explica por qué se produce ese problema, qué es lo que ocurre con este problema y cuál es el desarrollo de este problema o la posible solución que puedas tener para este problema. Por lo tanto, si tú tienes unos productos o unos servicios que tienen un componente técnico, como puede ser a lo mejor, no lo sé, unos servicios tecnológicos, donde a lo mejor puede haber un problema del software, y claro, alguien que está en una oficina tiene un problema y dice, ay, no me funciona, ¿no? Tampoco tiene que saber las características técnicas que te falla una cosa en la programación, en el PHP, en el jQuery, en el JavaScript o lo que sea. No tiene por qué saberlo, pero sí le puedes decir, no se preocupe, hay un problema que al final los datos no se envían correctamente porque ha habido ahí una interrupción de lo que sea. Pero ya lo entiende. Ah, es que el problema es que no se envían los datos correctamente. No hay que llegar a más profundidad. Eso es el idioma del cliente. Entonces, cuando alguien conoce lo que está ocurriendo, de una manera se relaja. Se relaja porque dices, vale, ya tengo la sensación de control. No hay nada peor que tengas una situación delicada y no tengas el control de la misma o a efectos de saber qué es lo que está ocurriendo. Por eso es súper importante que tú puedas hablar el idioma del cliente, ¿vale? La siguiente... Bueno, ya habíamos hablado ayer y hoy también acerca de lo importante que es saludar al cliente de una forma amable y cordial, ¿cierto? El saludo es muy importante y es como la apertura a la atención que tú le das. Con el saludo el cliente sabe cómo lo van a atender, si va a ser amable la atención, si va a ser tosca o tal vez si no lo van a atender, porque al saludar es donde se percibe la calidez de las personas, ¿cierto? El respeto, la amabilidad y todo. La memorización de los nombres obviamente es importante, identificar a los clientes a través de sus nombres. Podemos tener una base de datos muy amplia donde tal vez se repita el nombre Luis, don Luis 1, don Luis 2, don Luis 3, pero debemos saber más bien cómo se caracteriza cada uno. Tal vez el uno tenga 20 años, el otro tenga 40 años, el otro tenga 60 años, por decir algo, ¿no? O tal vez tengan todos la edad entre 40 y 60 años, pero los podemos identificar tal vez por sus características personales, tal vez el uno sea casado, el otro no, ¿cierto? Tal vez el uno sea un poco más, digamos, ¿cómo se dice? Más adinerado que el otro, o tal vez tenga alguna característica especial de que viaja mucho y entonces podemos identificarlos de esa manera. También la memorización de los nombres, ahí entra mucho la escritura de los nombres, la ortografía, ¿sí? Tenemos que preguntarle a los clientes cómo se escribe su nombre, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el nombre de Giovanni, ¿sí? Giovanni con G, Giovanni con J, y a veces con Y, no sabemos cómo se escribe, entonces es mejor preguntarle al cliente cómo es la ortografía y asimismo entonces vamos a hablarle, vamos a nombrarlo y sobre todo cuando tengamos que escribir su nombre vamos a escribirlo bien. Y pues identificar a cada cliente su forma de ser. Por eso habla de la relación personal, es donde tú creas una empatía con el cliente a través de la escucha, a través de atenderlo de una forma agradable, amable y donde tú, pues obviamente está la empatía ahí a flor de piel y podemos saber cómo se caracteriza cada uno, ¿cierto? La actitud humana es aprender a ponerme en el lugar de él según sus necesidades, según sus dolores, según lo que el cliente esté buscando, aprender a sentir por él y decir, oye, sí, vamos a mirar de qué manera puedo ayudarte porque de verdad yo estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo y eso sé cómo se vive de esa manera, ¿cierto?
El idioma del cliente, obviamente nosotros siempre estamos usando palabras técnicas dentro de la compañía, palabras que solamente nosotros como empleados o como partícipes dentro de los procesos de la empresa sabemos, ¿sí? Pero el cliente no sabe esos términos, no sabe esas palabras, y si le hablamos al cliente con esas palabras, ¿qué va a pasar? Pues lo vamos a perder tal vez, digamos, en la comunicación, ¿sí? Vamos a perder el cliente porque el cliente no sabe de qué estamos hablando, y a veces nos preguntan y nosotros nos ponemos bravos o tal vez no le explicamos muy bien y el cliente se queda con vacíos. Entonces es importante solamente hablarle con palabras normales, sobre todo sencillas, que el cliente pueda comprender. Vamos a ir con el lenguaje positivo. Obviamente a veces nosotros estamos muy como llenas del negativismo, como no hay o no estamos llenas. Tal vez la empresa esté pasando por situaciones que todo es no hay el producto, no están las materias primas, la persona que atiende en los PQRs no está, sí, pero podemos hacer algo por los clientes y es no hablarles en negativo, no decirles no. Entonces podemos, por ejemplo, si hay alguna dificultad con producción y no salen los pedidos, entonces podemos decirle, su pedido está siendo tenido en cuenta en producción. Tenemos un atraso allí, pero para tal día, para tal fecha, podemos tener su pedido, ¿sí? Y obviamente ser un poco atentos con ellos en cuanto a las atenciones. Vamos a darle una atención. Así a veces, digamos, yo tengo que darle, aunque sea una chocolatina al cliente para que se calme, porque la empresa muchas veces no asume esas cosas, pero yo como estoy atenta, ¿cierto? Entonces voy a hacer que el cliente se sienta bien. Bueno, ok, para Daniela no hay problema. Listo. Entonces, lo importante es aprender a darle soluciones al cliente, ¿sí? Por ejemplo, si no está la persona de los PQRs, podemos decirle, bueno, sí, su queja o su reclamo está siendo tenido en cuenta, estamos seleccionando la información y muy pronto tendrá la respuesta. Así sepamos que no se ha leído, pero obviamente se va a leer, entonces le decimos, pero si todos le decimos, no está, no se ha leído su respuesta, no va a salir su pedido, no hay el producto que usted quiere. Entonces todo eso obviamente es una comunicación errónea para el cliente y hace que se aburra y sobre todo que se sienta mal atendido, y entonces va a desistir de estar en nuestra compañía o que nosotros le atendamos, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo el video. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo es súper importante en el sentido que nadie quiere escuchar un no. Nadie quiere escuchar cosas negativas, nadie quiere escuchar que tu coche es una porquería y está a punto de estropearse. Nadie quiere escuchar que es que el servicio que te estamos dando realmente no es el servicio que tú te mereces. Nadie quiere escuchar que lo que ha ocurrido es un problema muy grande y la solución es muy complicada o te va a costar muchísimo dinero. En su lugar, lo que puedes decir es que ha ocurrido este incidente, vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar, vamos a intentar minimizar el impacto, vamos a intentar que esto sea, que estos días que puedas estar sin servicio lo puedas hacer de la mejor manera posible, o si es un producto, no te preocupes, vamos a intentar buscarte un reemplazo. Pero siempre lenguaje positivo, nunca, aunque lo pienses por dentro, nunca decir cosas negativas, porque el cliente llega a este nivel de frustración y tú vas a conseguir que llegue a este nivel de frustración, y el propósito de atención al cliente es relajarle y darle una solución. La siguiente técnica a la que te voy a hablar es la de Feel, Felt and Found. Es decir, sentir, sentí y encontré o me di cuenta, ¿vale? Es una técnica parecida a la de la actitud humana, ¿no? En el cual tú te pones en la piel del cliente y le dices, así es como te debes sentir, de esta manera, y tú ahora lo llevas a tu terreno para que haya una reciprocidad entre el cliente y tú,
Yo también me ha ocurrido esto algunas veces, es una cosa bastante incómoda. Hay veces cuando no te funciona el sistema, es una cosa muy incómoda. O la cámara de televisión que te has comprado, la cámara de vídeo que te has comprado, yo también me he sentido súper frustrado después de hacer una inversión tan grande que se me estropee. No te preocupes, porque found es lo que encuentras, porque tengo una solución para ti, que es, te vamos a otra cámara, o mejor dicho, esa cámara que tú tienes es un poco antigua. Vamos a hacer una cosa, como ya está descatalogada, te vamos a dar esta cantidad de dinero por ella, ¿vale? Porque evidentemente tú no tienes la culpa de este problema, y te propongo, solo si tú quieres, no te estoy tratando de vender nada, que a lo mejor pongas un poquito más para que te lleves este otro modelo que es muchísimo mejor. Y te voy a explicar por qué es muchísimo mejor. A efectos de resolución, la tuya tiene esto y esta tiene esto. A efectos de rapidez del disparador, la tuya tiene esta velocidad y esta tiene esta velocidad. A efectos de lo que sea, ¿me comprendes? Pero ¿cómo te sientes tú? Yo me sentí de esta manera y esta es una solución que encontré. Eso es súper poderoso, como habíamos visto en este vídeo del truco del calcetín. Aquí tienes un enlace al mismo, donde tú puedes ver cómo de una situación aparentemente negativa, vamos a ponerla aquí, es negativa, supongamos que aquí es la barra del neutro, consigues darle la vuelta y lo llevas a una situación totalmente positiva, consiguiendo un cliente que es de lo más fiel a tu marca y a tu servicio. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es la atención sin presión. No presiones al cliente, no le impartas negatividad, no intentes darle una solución rápidamente. ¿Cuántas veces hemos estado atendidos? Sobre todo cuando tenemos servicios de soporte, ¿no? Y entonces la otra persona al otro lado dice, bueno, ya está, no sé qué, y tú todavía estás intentando resolver el problema guiado por esta persona y sientes como esa presión, esa velocidad. De nuevo, en la atención al cliente es mucha parte que es emocional, y cuando tú tienes una presión y la otra persona te está guiando en remoto, es muy complicado que tú te puedas sentir bien, porque no solo tienes la situación inicial que ha sido negativa, sino que el proceso de resolución ha sido estresante. Por lo tanto, atención sin presión. El cliente ha de tomarse todo el tiempo necesario para hacerlo, y cuando ya ha resuelto su problema, o ha resuelto su problema, sea con un servicio o sea con un producto, necesitas algo más, puedo hacer algo más por usted, hasta que el cliente no te diga, no, todo está muy bien, muchísimas gracias, ya podemos cortar la conversación o la interacción. No dejes de estar a su lado, porque muchas veces el cliente se siente desamparado, y es tu misión que él se sienta bien, porque como habíamos dicho en todo este vídeo, casi todo es emocional. Finalmente, la última técnica que hoy te traigo de atención al cliente basada en la empatía es la ayuda activa. La ayuda activa es mostrar la proactividad para ayudar. Un cliente tiene un problema con este bolígrafo porque no le pinta bien. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Vamos a ver, prueba a hacer este dibujo, ahora prueba a hacer más presión, ahora prueba a hacer, es decir, yo vengo con un problema diciendo que este bolígrafo no me está pintando bien y me está dando una ayuda activa. No solo, primero me reconoce la persona con la que estoy hablando la situación con una actitud humana, ¿vale? Me habla con el idioma mío, me dice un lenguaje positivo, vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo o inclusive mejorar las prestaciones de tu bolígrafo, pero además, aparte de todo esto, si ya tiene una ayuda activa, es fantástico. Vamos a pintar así, ahora probamos aquí, vamos a detectar si ese problema además se da en este momento o en este otro momento. Vamos a llevarlo al terreno del software. Haga clic en este módulo, haga clic en este otro módulo, vamos a verificar que esto no se ha visto afectado, vamos a verificar lo otro. Es decir, esa persona viene con un problema y ve que al otro lado hay alguien que le está haciendo un esfuerzo que se nota por ayudarle, por estar seguro que no hay nada que va a volver a ocurrir, para que tú te quedes totalmente tranquilo. Lo mismo puede ocurrir con un producto, con una franela, una camiseta. Verás, es que se me ha roto aquí, vamos a ver, déjamela ver, se te ha roto aquí, ahí va, sí, aquí tienes la costura, veo que tú tienes una espalda un poco ancha, yo te la voy a cambiar, no te preocupes, pero vamos a ver cuál te puede sentar mejor para que esto no te vuelva a ocurrir, porque esto se ha roto o porque el material es de mala calidad o por el uso que le has dado. Supongamos que es algo que podría ser por el uso, ¿vale? Eres una persona deportista y se te ha rajado, ¿no? Una camiseta. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Piensa. Ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Haces esfuerzo? ¿No haces esfuerzos? Mira, voy a buscarte esta prenda que es la que te va a venir mejor, porque además es elástica, porque además te va a durar más tiempo, y esta
yo creo que esta es un poco más barata y te viene mejor, o esta es un poquito más cara y es más resistente, yo creo que te va a valer la pena porque al final vas a comprar esta prenda y no vas a venir a los 6 meses a comprar otra porque esta te va a durar por lo menos un año porque la tienen deportistas de élite. ¿Entiendes? Esto es la ayuda activa. Y esto lo que hemos visto son 12 técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y en la empatía. En el siguiente vídeo vamos a ver técnicas de atención al cliente basado en la escucha y las preguntas. Y finalmente, en el siguiente vídeo vamos a ver explicaciones y soluciones. Ayuda activa. La ayuda activa es mostrar la proactividad para ayudar. Un cliente tiene una última técnica que hoy te traigo de atención al cliente basado en la empatía, es la... Bueno, entonces, pues tenemos las otras técnicas, ¿cierto? Que es la técnica de Feel for Font. Es sentir, ¿cierto? Sentir, o sea, sintió, siento y encuentro. ¿Encuentro qué? Encuentro la solución. Yo siento lo que estás sintiendo y encontrar una solución para la situación que está viviendo la otra persona o el cliente, ¿sí? Eso se llama también empatía y eso hace, digamos que esa relación de empatía hace que el cliente se sienta confiado, tranquilo, seguro y pues la idea es encontrar las soluciones para poder suplir sus necesidades y que realmente sienta que estamos interesados, ¿sí? La atención sin presión, siempre estamos o allá afuera siempre están presionando a los clientes, nos están presionando para que compremos producto, para que nos endeudemos, para que nos quedemos con el producto o servicio que están vendiendo, pero digamos que a veces lo hacen sin objetividad, es decir, no se preocupan por el cliente porque realmente él supla sus necesidades, sino se preocupan es por vender y cumplir una cuota. A veces sacrifican o no ni siquiera se preocupan si están sacrificando o no al cliente, ¿sí? No lo tienen en cuenta y eso es un error. Si yo vendo con presión, hago que los clientes compren, los aburro y como que estoy ahí encima de ellos solamente para que me hagan la compra y después se me olvida el cliente. Eso es un error, obviamente, que tiene consecuencias graves y es que el cliente se va a ir. Además de que se va a ir, se va a llevar a sus amigos o va a dar malas referencias de la compañía y por eso hay muchas empresas que pues obviamente están perdiendo credibilidad en el mercado, porque además de que los presionan, muchas veces el cliente accede a la compra y luego en la poscompra no hay ninguna atención, ningún seguimiento, no hay soluciones a lo que el cliente requiere para poder solucionar sus dudas y sus preguntas. La ayuda activa obviamente en la postcompra, ¿no? Cuando ya lleva el producto, lo que estaba diciendo, mirar de qué manera puedo solucionar si de pronto el producto o el servicio quedó mal instalado, entonces hacer toda la logística, crear una nueva visita lo más pronto posible para que le solucionen la situación, estar atentos qué más tiene o qué más situaciones se le presentan al cliente para poder solucionarlo con él, ¿cierto? Estar atentos, que el cliente vea que realmente me interesa, que el producto le funcione, que todo el servicio quede bien para él y que pues esté agradecido y sobre todo complacido con el producto y con el servicio que le hemos dado. No sé si tengas alguna pregunta, Karen, o todo esté totalmente claro para ti en esta parte de los videos o haya algo que aclarar. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es parar la grabación para ver un video que se llama Los fracasados que hicieron historia. No sé si tú alguna vez lo hayas visto. Lo vamos a ver sin grabar la clase, es decir, sin incluir el video porque el video tiene restricción, derechos de autor y obviamente al grabarlo, ok, vamos a verlo.
Entonces, obviamente, al grabar este video me va a quedar restringida la videoconferencia. Entonces, por eso no lo voy a grabar. Solamente estoy diciendo el nombre para que los compañeros que quieran verlo, pues lo busquen en YouTube y puedan acceder a él y verlo y pues retroalimentar sus conocimientos. Y no tanto sus conocimientos, sino la capacidad que tienen de ver la capacidad que tienen para crear y para ser mejores. Entonces vamos a verlo. Voy a quedar hasta acá con la grabación de la clase. Entonces te decía eso, ¿no? El hecho de poder superarnos a las adversidades. Y es para complementar ese tema de esta mañana, de la inteligencia emocional, que todos tenemos la oportunidad de superarnos a pesar de las dificultades. Solamente es quererlo hacer, poner la mentalidad. Exactamente. Así es, Karen, todos podemos hacerlo, todos podemos salir adelante. Lo importante es cambiar el chip acá en la mente, ¿no? Espérate, miramos acá. Sí, dice, exacto, con la actitud positiva siempre podemos lograrlo. Ajá, así es. Actitud positiva y sobre todo también el amor propio, porque a veces eso es lo que falla. Al fallar el amor propio, entonces vamos tal vez a no creer en nosotros, tal vez vamos a darle prioridad a cosas o asuntos ajenos, vamos a estar como entretenidos en otras situaciones y no vamos a darnos la prioridad que nosotros nos merecemos y que a tal grado pues llevamos nuestra vida con situaciones adversas y ni siquiera hemos caído en cuenta que merecemos una oportunidad o que la tenemos y que no la estamos usando, no la estamos aprovechando. ¿No? Entonces, por eso es importante poder tenernos en cuenta, empezar a realmente interiorizar nuestra mirada y realmente mirar nuestras emociones y cómo están nuestros pensamientos para pues reaccionar y tomar decisiones diferentes que aporten a nuestro progreso, ¿no? Entonces, pues esa era la clase del día de hoy. Muchas gracias, Karen, por permanecer. Y bueno, Daniela o Dana es, espérate que no me acuerdo el nombre de la otra compañera que estuvo. Daniela, sí. También le doy las gracias por permanecer. Sé que tuvo que retirarse por algún asunto personal, pero entonces, no, con mucho gusto. Es con mucho gusto. Y bueno, lo importante es que ustedes como, digamos que se les presenta la oportunidad de aprender y eso es algo bonito. Quiere decir que de alguna manera la vida se empeña en que ustedes puedan mejorar, ¿sí? En que ustedes puedan cambiar su vida y que puedan trascender en esta tierra de una forma diferente, encontrar las oportunidades y entender que las hay para todos, que la abundancia de la tierra es para todas las personas, no solamente para unos como a veces se piensa, ¿no? Que unos nacieron con corona y otros no, eso es mentira. Realmente todos tenemos la oportunidad y todos tenemos el derecho y el privilegio de hacernos acreedores a esas bendiciones o a esas oportunidades. Lo importante es eso, darnos cuenta de ello, creer que nosotros lo merecemos y creer también que podemos encontrar esas oportunidades. Entonces, bueno, esa era la clase del día de hoy. Karen, espero que realmente se hayan edificado y que bueno, todo sea para el beneficio de cada uno de ustedes a través de estas enseñanzas. Mañana tenemos también tema muy especial, muy importante para nuestra vida y también vamos a tener algunos videos que nos van a ayudar a
a identificar algunas emociones tal vez o comunicación que no es la adecuada para nuestra vida y que por tal razón de pronto nos estancamos. Entonces, Karen, que tengas buena tarde, que buena tarde para todos y que puedan ver la videoconferencia. Ahorita más tardecito la subo. Y bueno, espero sus actividades del día de hoy para poderlas calificar y entonces que vayan al día. Bueno, entonces que tengas buena tarde, Karen. Muchas gracias, Karen. Sí, señora. Muy amable por sus deseos. Igualmente, que te vaya bien.